Fíjense que por una época estuve entrevistando a muchas mujeres que habían sido sanadas ya de su corazón por el secreto de haber perdido un bebé a causa del... Entonces, cuando tú tienes una pérdida de bebé de esa forma, a propósito, el corazón te puede estar carcomiendo por dentro. Esa es una de las grandes causas. Y puede estar rumiando ese mismo problema en tu ser, puede estar rumiando sobre eso y eso te trae vergüenza. Y la vergüenza no te deja ser a ti misma, ser una persona totalmente transparente en tu vida, una persona que puede ser confiable, una persona que puede tener éxito en la vida. Hablemos, comparte tu voz, con fuerza, con luz, con amor. Hablemos, tu historia es poder. Aquí juntos vamos a crecer en cada momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ana Munguía. Bienvenidos a mi programa Hablemos con Ana Munguía. Yo soy escritora, soy conferencista, soy coach de sueños y además tengo un título de consejería familiar y adicciones. Y este día quiero hablarte de algo bien interesante que no sé si lo encuentras en algún lado, pero quiero hablar sobre los secretos. Cuando tenemos secretos, sabes que te puede afectar la salud. La salud es algo que tenemos que cuidar. Y yo no sé si tú sabes que cuando llevamos secretos en el alma, puede afectarte la salud. No te estoy dando una recomendación médica ni te estoy dando una recomendación oficial de este tema. Sin embargo, yo sé por experiencia que los secretos pueden causarte daños a largo plazo en la salud. Lo he visto con múltiples personas que han pasado por mi vida por diferentes circunstancias. Y algunos de esos problemas de salud que uno puede tener es estrés crónico, ansiedad, fatiga mental, alteraciones de sueño y aún debilitamiento del sistema inmunológico. ¿Qué tal es? Eso va por una investigación que he hecho, se ha llegado a estas conclusiones. Y aún pueden venir otras afecciones como la artritis, el cáncer, problemas en los huesos, cosas más avanzadas por secretos o amarguras que tengas en el corazón. Sí, señora, sí, señorita, sí, persona que me estás escuchando. Esto no es tener secretos básicos cualquiera. Estos son secretos que te han afectado en tu corazón y en tu ser. Fíjense que por una época estuve entrevistando a muchas mujeres que habían sido sanadas ya de su corazón por el secreto de haber perdido un bebé a causa del... Entonces, cuando tú tienes una pérdida de bebé de esa forma, a propósito, el corazón te puede estar carcomiendo por dentro. Esa es una de las grandes causas. Y puede estar rumiando ese mismo problema en tu ser, puede estar rumiando sobre eso y eso te trae vergüenza. Y la vergüenza no te deja ser a ti misma, ser una persona totalmente transparente en tu vida, una persona que puede ser confiable, una persona que puede tener éxito en la vida. La vergüenza te mantiene en el estado moral de tu vida atrapada con ese secreto. Y hay muchos secretos, no solo la pérdida de un bebé a propósito, también puede haber una infidelidad, puede ser que veas pornografía, puede ser que tengas pecados que no le has confesado a tu pareja actual, haber sido promiscua antes de casarte, haber tenido múltiples parejas y no se lo dijiste a tu pareja actual. Y
Tienes esos secretos en tu corazón que de alguna y otra manera se te pueden venir a la mente y no te dejan avanzar en la vida. Y estos secretos te pueden mantener aislada. No te gusta la gente. Le huyes a las multitudes, le huyes a estar cerca de la gente. No te gusta involucrarte con otros. Y estos se llaman secretos relacionales también, porque te sientes incómoda ya cuando se empieza a hablar de muchas intimidades, tú te escondes, te, te pones rígida, te pones seria y ya no quieres hablar mucho de los temas. También hay inseguridades. Cuando tú tienes un secreto que no lo has contado, te da muchas inseguridades internas. Y aún pueden haber secretos tan sencillos como que no le compartes a otras personas las metas que tienes en esta vida, las metas profesionales, las metas de superación personal, las metas de salir adelante, que tú tienes un sueño y no lo puedes compartir porque te da pena, porque nadie va a creer en ti, porque tienes sueños de grandeza y te van a decir, ay, no, la fulanita se cree la divina torta, por lo menos así dicen en mi país, se creen superiores o se creen no sé qué, cuando tú tienes un plan de negocios que quieres superarte y que estás soñando que va a funcionar y mejor no se lo cuentas a nadie porque te da pena compartirlo, porque no van a creer en ti y te crea muchas inseguridades. Te puedes dar ansiedad y culpa también. O sea, no hay solo secretos así bien vergonzosos los que te pueden hacer eso. También hay secretos bien tontos, digamos, como no admitir o no contarle a nadie que tú no sabes andar en bicicleta, por ejemplo. Una de mis hijas no sabe, nunca aprendió y culpa mía, no le pude enseñar porque no tuve la paciencia, porque no le compré el triciclo adecuado, qué sé yo. Entonces, no querer confesar a la gente que no sabes andar en bicicleta te puede dar pena, o que no sabes nadar, por ejemplo. Son cosas que para algunas personas es como normal, o que no sabes jugar basquetbol o no sabes jugar algún deporte que a otra gente le sale bien fácil y a ti no. Entonces, son secretos, pero secretos al final. Ahora hay secretos mucho más profundos y estos secretos te pueden dar una regulación emocional importante en tu salud, en tu ser. O sea, que te puede costar dormir porque estás dándole vuelta y vuelta y vuelta, especialmente cuando es una infidelidad, por ejemplo, la culpabilidad que viene por eso, o una mentira que dijiste muy fuerte, te escapaste de la casa y no le contaste a tus padres, no sé, fuiste con un fulano donde que te han prohibido andar con él porque saben que es malas noticias. Secretos. Te puede causar mucho estrés también. Y aparece cuando necesitas ocultarlo a como dé lugar. Hay familias que viven de secretos. Todo el mundo tiene secretos y hay cosas que son secretos a voces porque todo el mundo sabe, pero nadie te lo ha dicho directamente. Por ejemplo, hay secretos personales que no quieres que nadie sepa, pero a la vuelta de la esquina todo el mundo sabe, pero tú no lo has dicho nunca. Entonces, tú estás carcomiéndote adentro porque tú lo tienes dentro de ti. Ahora, ¿qué se recomienda para poder aliviar estos secretos de tu corazón? ¿Qué se necesita hacer? Uno, no te lo puedes acarrear adentro de ti toda la vida porque eso te va a traer muchos problemas de salud. Estarte tragando el secreto, digamos, muchas familias, por ejemplo, que adoptaron un bebé y lo han mantenido en secreto
toda la vida para que protegiendo a ese bebé para que no sepa que es adoptado o adoptada. Y al final del día, en algún momento, alguien le va a decir eso y entonces le vas a dañar más las emociones a esa persona. Puede haber un tipo de secreto así, de una adopción o un matrimonio entre primos hermanos, por ejemplo, que no se lo quieren decir a los hijos, que son primos hermanos, o estuvieron leyendo una novela, un grupo de amigas que leen, que les gusta leer novelas, y estaban contándome de una novela que era de una persona que había embarazado a dos mujeres al mismo tiempo, que dieron a luz casi que al mismo tiempo, y las bebés las cambiaron. Una era de la empleada doméstica y la otra era de su esposa, y cambiaron a esas bebés. Imagínense qué trauma en el inconsciente de esas niñas, de esas bebés que no crecieron con las mamás correctas. O sea, son secretos que a la larga van a pesar en las relaciones y en tus emociones y en tu salud. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Hablarlo con una persona adecuada. Primero, que conste, primero, hablarlo con nuestro Creador, con Dios, confesárselo a Él, arrepentirse de ese secreto, porque de seguro es algún pecado, arrepentirse con Él, con Dios directamente, y después pues, identificarlo, con solo que identifiquemos qué es lo que nos está carcomiendo adentro. Miren, yo he conocido mujeres, por ejemplo, que han sido abusadas desde pequeñas, cuando eran pequeñas, y ese abuso paró en algún momento dado que crecieron, pero llevan adentro de su corazón ese secreto que ellas fueron abusadas y tocadas cuando estaban chiquitas y no se lo han contado a nadie porque les avergüenza ese secreto. Y no provocaron ellos nada y no es un pecado de ellas, es pecado del otro, pero ellas las consecuencias las han sufrido. Ese secreto debe de contarse para sacarlo de tu corazón, sacarlo de tu ser. Eh, no es que se lo vas a contar a Raimundo y a todo el mundo, no. Se lo debe de contar a una persona que sea confiable, a un pastor, a un sacerdote, a un consejero, a un psicólogo, a un psiquiatra, a una amiga confiable, a alguien con la que puedes hablar, se puede relacionar contigo. Tal vez vas a una conferencia y la persona que da la conferencia cuenta una experiencia parecida, entonces sientes confianza de decirlo. A mí se me han acercado personas que se han deshecho de sus bebés cuando han estado embarazadas por situaciones diversas, tienen esa vergüenza, pero me lo contaron y se lo confesaron a alguien por primera vez y eso les disminuye un montón. Tengo una conocí a una persona, una americana, por ejemplo, que ella es hija resultado de una violación de su mamá y su mamá la entrega y la da en adopción en Estados Unidos, mucho más fácil todo este tema, y ella crece con otra familia que no es la de ella original, obviamente, pero que la aman y la educan y ella, bueno, crece muy bien, es abogada y ella da conferencias sobre el saber que ella es el producto de una violación y defiende la vida porque al final ella es una vida también que gracias a que su mamá no se deshizo de ella, pues tuvo una vida y se casó y tuvo hijos, adoptó hijos y tuvo otros, etcétera, etcétera. Y ella va a conferencias donde ella dice, yo soy del 1% de las personas que son producto de una violación. Y eso no la hace menos persona, ni menos mujer, ni menos hombre, depende qué es lo que nació por esa situación. Y ella defiende la vida, porque imagínense que su mamá no lo hubiera dado, ella no hubiera nacido, se había creado, no hubiera sido abogada y no estuviera defendiendo la vida. Entonces uno nunca sabe, aún en esas situaciones, qué tipo de personaje va a crecer de esas situaciones. Y era un secreto hasta que ella lo descubrió y bueno, lo aceptó. Llegó un momento, claro que al principio le dolió porque se sintió
rechazada y todos los temas que pasan con esa situación, pero cuando lo acepta y lo analiza y ve que sus padres adoptivos hicieron un buen trabajo con ella, les agradece a ellos, los ama, los agradece y sigue su vida y hace toda una organización para defender la vida. Era un secreto que ella no sabía y se dio cuenta de una manera que no era la adecuada, pero se dio cuenta y claro, en el momento le dolió. También conozco a otra americana que ella, su mamá, no, su abuela hizo que su mamá se deshiciera de ella cuando estaba embarazada como de 6 meses ya de embarazo. Y le hicieron una punción con lo que se llama eh, una ¿cómo se llama? Las, eh, se llama, es una inyección salina que le ponen en el vientre a la mamá, en la bolsa del líquido amniótico, sacan el líquido amniótico y le ponen agua salina para que ese bebé nazca muerto. Y esa bebé no nació así, nació con vida y nació respirando y la enfermera que estaba ahí tuvo a bien rescatarla y se la llevó al hospital y nació y le salvó la vida, nació y ahora ella se da cuenta en la adolescencia que ella como nació, o sea, ella supo siempre que era adoptada, ese secreto no lo tenía. Lo que ella no sabía es cómo había nacido y resulta de que se dio cuenta que era un aborto fallido y entonces eh, eso le dolió porque entonces sí se sintió rechazada totalmente. Ella sabía que la mamá la había entregado, pero ella creía que en amor para que tuviera una mejor familia. Y no, se da cuenta que su mamá se había deshecho de ella. Pero no era la mamá, sino que la abuela que la había forzado porque la mamá había salido embarazada muy jovencita y no quería que se casara con el noviecito que aún le ofreció matrimonio y se querían casar y no la apoyó y entonces la historia de ella es bien difícil porque entonces ella se da cuenta después con el tiempo que su mamá pasó llorándola años de años creyendo que su hija se había muerto. Y cuando se encuentran fue una cosa maravillosa porque la mamá se le quitó ese gran secreto de la cabeza y una gran angustia de lo que le habían obligado a hacer porque fue en contra de su voluntad. Y así hay de ese tipo de secretos. Y bueno, se reunieron y ahora pues ella cuida a su mamá de alguna manera, está atenta a ella, a su mamá biológica, y le agradece que le da la vida. Y la mamá biológica pues agradece de que realmente no murió, sino que la rescataron y bendicen a esa enfermera que actuó correctamente. Entonces, ese es otro tipo de secretos. Entonces, hablarlo, cuando lo conoces, hablarlo y contarlo, te va disminuyendo el estrés del secretismo. Y oye, no todas las cosas se le pueden contar a todo el mundo, pero hay cosas que sí es mejor decirlas abiertamente para disminuir ese dolor interno que tienes. Lo importante es que el secreto no te controle, sino tú ser la que tienes el control al respecto. Al confesarlo se disminuye totalmente. A veces sobreestimamos el rechazo que podemos recibir de las personas. A veces no es que nos van a rechazar, sino que nosotros nos sentimos ya rechazadas y por eso no contamos. A mí me pasó cuando yo salí embarazada a los 21 años, yo me sentí rechazada y entonces yo guardé ese secreto por un montón de años, un montonazo de años. Y hace unos 10 años lo empecé a contar y empecé a liberarme de ese secreto y lo empecé a contar en reuniones de mujeres donde uno estaba, el serapera, que uno contaba su vida de cómo era antes y cómo Dios te rescata y cómo Dios te perdona y cómo eres libre para poder contar todas esas cosas y todos los secretos que uno tiene internos. Entonces yo así me liberé de esa ansiedad y de ese secreto que yo guardaba en mi corazón.
Y ahora hasta estoy escribiendo el libro al respecto de mi bebé. Así va la portada, miren, se lo voy a compartir. Este es mi bebecito. Ahí, si se fijan, me quité las uñas. Este es mi bebecito que nunca nació. Entonces, estoy terminando de editarlo. Tengo meses de estar diciendo que estoy terminando de editarlo. En inglés ya está, en español no lo he terminado de editar y sigo trabajando en él. Pronto lo vamos a poner público y lo vamos a lanzar. Pero entonces, el problema es que cuando tú tienes secretos, no te ayuda nada en tu psiquis y en tus emociones. Ahora bien, si tú buscas a un psicólogo, un psiquiatra, un consejero, un pastor, un doctor, un sacerdote, y tú le confiesas algo que ellos creen que estás a punto de dañarte tu vida, que está tu vida en peligro porque tienes pensamientos, por ejemplo, suicidas, o tienes pensamientos de homicidio, tienes pensamientos de hacerte daño, ellos tienen todo el derecho de romper el silencio y romper el secreto que le diste, que les enseñaste, porque quieren salvar tu vida. Tu vida es más importante que el secreto que acabas de confesar. Entonces, ahí no te sientas mal, porque lo que quieren hacer es rescatarte. Pero hay familias que enseñan, especialmente en las generaciones antiguas, anteriores, y no sé si en todas partes del mundo, pero en Latinoamérica, tendemos a tener familias que te dicen que escucha, oye, pero no hables, no te expreses, no digas tus sentimientos, no compartas tus sentimientos. Tú eres, los mirones son de palo, me decían a mí, los mirones son de palo. Puedes estar en medio de los adultos, pero no puedes comentar nada ni meterte en ninguna conversación. Solo nos puedes ayudar a servirles. Y cuando te enseñan que debes callar toda la vida, entonces va guardando y va guardando y va guardando los secretos y eso no es bueno para tu ser. Tu cerebro no está diseñado para estar guardando tantos problemas, ni para llevar secretos toda una vida. Tu cerebro está para que lo cuentes, lo saques de tu ser y te liberes de eso. Ahora bien, si nos vamos a la parte espiritual de este asunto, bíblicamente, en la palabra de Dios dice que la verdad te hará libre. Eso está en Juan 8:32. La verdad te hará libre. Eso está, pero totalmente comprobado. Cuando tú hablas verdad, tú te liberas. Hablas verdad y te liberas. Aunque a veces la gente no le gusta escuchar sus verdades. Pero la práctica común, espiritualmente hablando, es que debes confesárselo a Dios. Primero. Después, si esto ha dañado a otras personas, debes confesárselo a otras personas para que te ayuden a perdonar o pedir perdón a esas otras personas. Y eso te va a ir liberando del estrés, del secreto, de eso que tú tienes que confesar. El principio es que lo que resiste, persiste. Y lo que aceptas, te transforma. Escucha bien, lo que resistes, persiste. O sea, si tú te resistes a hablar la verdad, persiste dentro de tu ser. Pero lo que aceptas tu error, aceptas tu pecado, aceptas tu mal comportamiento, aceptas tus malas decisiones y las confiesas, eso es lo que te transforma. Y el efecto es que decírselo a alguien en un lugar seguro hace que dejes de alimentar la vergüenza que tú habías agarrado por ese secreto que tú tenías. Sencillo. Te alineas para desenmascarar a la vergüenza que tú tenías. Y esa vergüenza se va de ti y ya no te está atormentando. Porque si tú no lo cuentas, pasas con el tormento todo el tiempo dentro de tu ser. Miren, Salmos
32 del 3 al 5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Te declaré mi pecado, no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Saben quién dijo este salmo? David, el rey David, el gran rey David que sale en la Biblia. Él se había metido con la esposa de uno de sus grandes generales y la había embarazado. Y cuando le embaraza, manda a llamar al general para que se vaya y se acueste con ella para borrar su pecado. Y el general dice, ¿cómo voy a tener yo placer con mi mujer si estamos en guerra? No, señor, yo me voy a quedar aquí a la orilla del palacio para cuidar su vida, le dice al rey David. Entonces el rey David no haya qué hacer, entonces viene y lo manda al frente de la batalla para que lo maten. A su amigo general lo manda a matar porque él se metió con la esposa de este general. Y así cree que está borrando su pecado, guardándolo. Pero miren, cuando callé, dice, se envejecieron mis huesos. La vergüenza que tuvo David por haber embarazado a la esposa de su general, le cayó fuerte. ¿Y saben qué pasó? Ese bebé nació. ¿Y saben qué pasó con ese bebé? Murió. Murió. Ese fue el juicio de Dios, que le mató al hijo del pecado que él había cometido. Y David se arrepintió fuertemente y le persiguió ese pecado por mucho tiempo y tuvo que sufrir la pérdida de ese bebé. Lo lloró, ayunó, no comió, le rogó a Dios que no lo matara y le dijo de todo a Dios, le hizo una gran rogadera para que no se llevara ese bebé, que lo dejara vivir. Y Dios le dijo, no, ese bebé no te pertenece, me pertenece a mí. Y murió. Ese bebé murió, se fue al cielo. Y David pasó la angustia de su vida queriendo que ese bebé creciera, naciera y creciera, porque sí nació y creciera, pero Dios dijo que no. Entonces ahí fue que él se arrepintió mucho. Se casó con Abigail, con la esposa del otro, se casó con la esposa del otro, para honrarla porque la había embarazado, la tomó como esposa, pero ese bebé murió. Más adelante, Dios lo perdona y le regala otro bebé que se llama Salomón, el que fue el rey Salomón, el que sucedió el trono de David, a quien le heredó el trono David, fue a Salomón, al hijo de la mujer con el que había sido infiel originalmente y que Dios no le perdonó el primer hijo, pero el segundo hijo sí se lo perdonó y lo honró y lo hizo rey. El gran rey Salomón. Es una historia fascinante. Entonces, pero eso aparece en Salmos 32 del 3 al 5. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Miren, ¿será que por eso no estás prosperando? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta del mal alcanzará misericordia. Eso está en Proverbios 28:13. Y miren, el pecado, el secreto no es el castigo, sino que el que te mantiene atado al secreto. Eso es el castigo que está comiéndote y comiéndote adentro de ti por no confesárselo a nadie. Uno tiene que buscar personas confiables, espiritualmente maduras o profesionalmente maduras, repito, como una psicóloga, un psiquiatra, un médico, un consejero, un pastor, un sacerdote, donde te sientas que puedes confesarlo sin que te vayan a
poner a la luz y que anden contando a Raimundo y todo el mundo. No, hay cosas que no se deben de estar contando. Hay cosas que uno no está listo para decirle. Yo no estaba lista para hablar de mi bebé que no tuve por 30 años. Hasta, como estoy diciendo, hasta hace como 10 años empecé a hablar de él. Y eso que lo perdí naturalmente. ¿Qué tal que si yo me hubiera deshecho de él así adrede? Fuera más difícil. Y es difícil. Y he hablado con ese tipo de mujeres y les ha costado mucho la vida por tener ese pecado dentro de ellos o ese secreto dentro de ellas hasta que lo confiesan y se arrepienten y sienten el perdón de Dios. De ahí en Juan 1, 7 al 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios es amor. Dios no te quiere que estés mal. Dios no quiere que estés deprimida, porque la depresión y la angustia y problemas de salud vienen por mantener esos secretos dentro de ti. Como nacida de nuevo, cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, tú eres una nueva criatura. Dejas de ser una persona natural y ser nueva criatura, te conviertes en una hija de Dios. Y como hija de Dios, tu identidad ya no es de una persona pecadora, sino de una hija perdonada. Porque la palabra dice que nueva criatura es toda aquella que confiese que Jesús es el Salvador del mundo. Sencillo. En Santiago 5:16 también dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y en otras versiones, para que seáis perdonados. ¿Saben quién es Santiago? Santiago era uno de los hermanos menores de Jesús. Ahí te lo dejo. Ahí está en la Biblia. Santiago fue un discípulo posterior a la muerte de Jesús. Al fin creyó, porque como hermano no le creía, no creía que estaba creciendo con el Salvador del mundo. O sea, qué raro eso, ¿verdad? Crecer con él, pero está escrito que Santiago fue uno de los grandes apóstoles posterior a la muerte de Jesús. Dios sana a través de la comunidad también. Si te mantienes sola, carcomiéndote en lo que te está doliendo o el pecado que tienes adentro, el secreto que tienes adentro, el aislamiento no es nada bueno. Es bueno mantenerte con amistades, que vayas a la iglesia, que te involucres en diferentes grupos, que te involucres en un deporte, en arte, lo que te guste. ¿Y cómo vas a tratar ese secreto que tú tienes? Primero hay que llevárselo a Dios, como repito, nuevamente. Hay que confesárselo al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Hay que confesárselo a Él, pedirle perdón, o sea, no solo confesárselo, sino que pedirle perdón porque tomaste malas decisiones y que te arrepientes de esa decisión que tomaste en ese momento de debilidad, en ese momento de angustia, en ese momento de lo que estabas pasando. Solo tú sabes qué es lo que estabas pasando. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces se le entrega a Cristo ese secreto que tú tienes. Después tienes que discernir a quién se lo confiesas, como lo he dicho. Hay cosas que solo es necesario y solo es suficiente confesárselos a Dios, y hay otros que sí se lo tienes que confesar a otras personas. Tú vas a saber en tu ser cómo vas a limpiar tu alma de esos secretos. Y el tercero es que recibas el perdón. Cuando tú recibes el perdón, tu ser cambia, tu intelecto cambia, tu energía cambia, tu sistema inmunológico cambia, tu forma de ver la vida cambia, porque ya te sientes como una mujer perdonada, una hija de Dios perdonada. No es lo mismo una hija que no está confesada con Dios, sino que
simplemente anda cargando así el bulto de todos los pecados que anda, y anda cargando, y anda cargando, y anda cargando. No, no quieres eso. Quieres libertad, quieres limpiarte de todos los pecados que haces. Mírenos, yo vi a un señor en el lecho de su muerte. Como les he dicho, estuve trabajando en un hogar de tercera edad y había un señor que estaba agonizando y agonizando y agonizando y no podía morirse porque quería ver a un hijo que él en una cólera lo echó de la casa cuando tenía 15 años. El pobre muchachito lo echó de la casa y el niño se fue y vio cómo hizo y salió adelante y ahí vio penurias pero como pudo salió adelante. El hombre estaba ya en los 80, cerca de los 90 y estaba en el lecho de muerte y habían llegado sus hijas a verlo para pedirle perdón, para dejarlo que se fuera en paz, etcétera, etcétera. Y el hombre no se podía morir. Al fin le pregunté yo, mire, ¿y hay alguien que usted quiere ver antes de irse? Se lo pregunté tal cual. Y me dijo, sí, mi hijo que yo eché a los 15 años. Me lo dijo. Entonces hablé con las hermanas y le dije, miren, ¿dónde está su hermano? Ellas no sabían. Y les dije, bueno, investiguen y consíganlo. Y lo traen porque este señor va a agonizar hasta que no vea a su hijo antes de morir. Dicho y hecho, consiguieron dónde estaba el hermano. Preguntando, consiguieron al hermano. El hermano llegó enojado, triste, porque realmente desde que tenía 15 años no volvía a ver a su papá, resentido que lo había echado de su vida y él nunca más lo volvió a buscar y él vio cómo hacía para poder salir adelante. Y le dije a las hermanas, vénganse conmigo y dejémoslos a ellos solos. Y se quedaron solos. El Señor le pidió perdón al hijo, el hijo le pidió perdón a su papá porque lo había detestado toda su vida y en el hecho de muerte se pidieron perdón. Y él, después de eso, no duró ni 24 horas, pudo irse en paz, él ya se había confesado, ya se sentía en paz en su vida y solo le faltaba hablar con su hijo para pedirle perdón para poderse ir tranquilo. Y lo hizo y dicho y hecho. Las hijas felices porque vieron que su papá se fue tranquilo y en paz, su carita muy, muy con paz, no con angustia. Y entonces, pues fue un buen final. Pero a veces no tenemos ese tiempo. Entonces hay que confesar nuestros pecados antes, con tiempo, a quien tengamos que confesarle lo que tengamos que confesarle. Se camina en la libertad de Dios, no en la perfección, porque nadie es perfecto. Puedes caer en el mismo error otra vez, pero lo que ya cometiste y lo has confesado, tú pides perdón a Dios y acepta ese perdón. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios, y entonces puedes empezar de nuevo y poder estar en paz y seguir tu vida y tu camino de una mejor manera en paz. Eso es, los secretos no te traen ninguna paz. Los secretos te traen angustia, te traen intranquilidad, te traen insomnio, te traen artritis, te traen cáncer, te traen un montón de cosas que tú no las quieres tener en tu vida. Pero la confesión te da una paz espiritual y aunque tengas artritis y angustias y todas las cosas y cáncer y todo lo que tengas, no importa, porque va a ser vencido con la verdad y vas a estar en paz y la paz interior no tiene precio. Eso es lo que más tienes que tener. Si tú tienes paz con Dios, que tú tienes paz con Jesús, estás en paz contigo misma, entonces es más fácil vivir esta vida. Es más fácil llevarte bien con otras personas. Es más fácil estar en reuniones. Es más fácil poder ser transparente con otras personas. A veces no podemos ser transparentes con las personas porque andamos cargando todos esos secretos en nuestro corazón.
Y yo te recomiendo que si tienes algún secreto y no tienes con quién confesarlo, puedes escribirme en privado. Si conmigo puedes tener confianza, con todo gusto, y yo te escucho y podemos platicar. Pero si no, pues busca una persona confiable con quien puedes hablar para poder sacar tus secretos de tu corazón. Y eso es lo que te quiero recomendar en este día de Hablemos con Ana Munguía. Este es un programa para hablar de diferentes temas. La semana pasada y la antepasada hablé sobre el síndrome del cuidador quemado, sobre la generación sándwich, y ahí estamos dando diferentes tipos de enseñanzas que si no las has visto y tú estás entre esas tipos de personas que están en la generación sándwich, que tienen, o sea, que tienen papás, adultos mayores, tienes familia, tienes hijos y aún tal vez nietos, eres de la generación sándwich. Y puede ser que estés en el síndrome del cuidador quemado si tú sos el que te encargas de todas las cosas de tu adulto mayor o de tu esposo, de tu cónyuge, de tu enfermo, no sé, pues no tiene que ser tus papás, pueden ser tu cónyuge o tu hermano o alguien más. Entonces, esa es una enseñanza que dimos la semana pasada. Suscríbete al canal, apóyanos para seguir creciendo. Comparte este mensaje sobre el perdón, sobre la confesión de los secretos, para que seamos más sanos en nuestro corazón y podamos vivir en paz. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Comparte, suscríbete y te veo el próximo viernes. Bendiciones y hasta pronto. Hablemos.